Desde la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la licenciatura en Ciencias Sociales y la asignatura de Problemas Colombianos, Sociedad y Territorio, presentamos Café con aroma de libro. Hola, hoy estamos aquí, bienvenidos a este Café con aroma libro, en otro capítulo más. Hoy queremos abordar el libro de La Casa Grande y estoy con Juan Esteban y con Esteban. Ellos nos van a acompañar el día de hoy para poder entender mejor y hacer unas reflexiones importantes respecto al contexto dentro del que se enmarca el libro, a la dialéctica de la sociedad, el tiempo y el territorio y la importancia que este libro tiene en las ciencias sociales. Entonces, para empezar, vamos a iniciar con el contexto. Pues este libro fue escrito por Álvaro Cepeda Zamudio. Él es un escritor y periodista colombiano que nació justamente en Ciénaga Magdalena, que es el lugar en el que se desarrolla la novela, el 30 de marzo de 1926. Y luego falleció en Nueva York el 12 de septiembre de 1972. Precisamente el libro fue escrito en 1960. Fue uno de sus últimos libros, fue escrito en 1962, ese fue el año de publicación del libro. Y en este se habla sobre la masacre de las bananeras, el cual fue un hecho histórico bastante importante en nuestro país, puesto que pues habla de cómo asesinan a unos obreros de la United Fruit Company en la zona bananera en Magdalena, y pues resulta que ellos venían con unas inconformidades por sus condiciones de trabajo, a lo que deciden lanzar un pliego con 9 peticiones pues bastante sencillas, que digamos que hoy en día pues son ley y es normativo, pero pues en ese entonces, en 1928, no lo era así. Ellos lanzan sus pliegos de peticiones, no pasaba nada. El gobierno, en ese entonces el presidente era Miguel Abadía Méndez, estamos en una época de bipartidismo bastante fuerte también, pues tampoco, digamos que su respaldo estaba a favor de la compañía extranjera, de esta empresa estadounidense, estaba a favor de él, de esa empresa, entonces pues no hacían nada. Así las cosas, ellos decidieron pues hacer una huelga, marchas, entre otras cosas. Y precisamente la masacre ocurre los días 5 y 6 de diciembre de 1928. Allí se despliega toda una tropa de militares para que calmen los ánimos de la gente, en la que no solo habían pues, los trabajadores de la compañía, sino que también estaban sus familias, mujeres y niños, los estaban acompañando ese día, y aún así el ejército decidió disparar bajo la orden de Carlos Cortés. Él fue quien dirigió la operación y pues dispararon, y aunque en ese entonces el ejército reportó aproximadamente como unas 9 bajas, no, eso no es así. Luego el embajador de Estados Unidos en Colombia habla de más de 1,000 muertos, pues ese fue el reporte que envió él a Washington, un reporte de más de 1,000 muertos. Entonces digamos que aún así el número preciso de fallecidos no está, de víctimas no hay un número como tal, justamente por el control que los militares hacían de esta información. Entonces eso en cuanto al contexto, así de una manera un poco amplia y general. Pues si quieren podemos seguir abordando el tema de la dialéctica que ya les mencioné. Muchas gracias, Karen. Sí, creo que el libro que trabajamos en el que se habla de la masacre de las bananeras, que no solo habla de las masacres de las bananeras, también acabo de aclarar, resulta ser muy importante y nos da cuenta de cómo, para analizar cualquier hecho social, en este caso pues es una masacre, una huelga de los trabajadores en un contexto tan fuerte como eran los años, final de los años 30 en Colombia. Es importante y se nutre en la medida en que no solamente tocamos una parte de la problemática, como podría ser en este caso la parte económica social, sino también el tiempo en el que nos encontramos, el contexto histórico que ya
ya nos estabas comentando, y también importante el espacio donde se desarrollaban los hechos y qué sentido tenían para los integrantes, tanto de ese proceso como de la novela, porque pues la novela no solamente para el que se interesa en leer la novela luego de escucharnos en estos minutos de podcast, la novela no solamente va a tratar con ese hecho problemático desde la visión de los soldados o los huelguistas, sino tiene otros contextos para trabajar. Y creo que ahí esa noción de dialéctica del espacio que nos estabas introduciendo anteriormente es fundamental, porque nos está nutriendo de una mirada en la que el espacio no es algo fijo, sino que se transforma con relación al tiempo en el que se encuentra, el contexto histórico, en este caso pues el contexto de huelga con una multinacional que está apoyada por el gobierno para realizar una masacre en contra de los derechos que hoy ya tenemos, pero en su momento no. Entonces la noción del tiempo es fundamental, del espacio también, porque no era un sitio fácil de acceder, tenían que ir en tren, estaban con la ciénaga, el barro, las mismas condiciones eran complicadas, y la sociedad, ¿sí? Una sociedad que veía a los huelguistas todavía con una amenaza externa de la propia Revolución Rusa, por ejemplo, o una amenaza que atentaba contra la democracia. Pero pues ustedes me dirán, ¿qué atenta más contra la democracia, ¿no? Si una huelga o dispararle a los huelguistas sin ningún tipo de razón, más allá de controlar los intereses de una multinacional, ¿no? Entonces creo que esa dialéctica tiempo, espacio, sociedad en la novela es un elemento fundamental, y que si lo trabajamos con ese ojo de perspectiva, nos transforma también cómo entendemos la narrativa, cómo entendemos ese hecho. Y creo que Esteban está que se habla para hablar sobre cómo eso puede ser enseñado en las ciencias sociales, ¿no? Que puede ser un papel fundamental, y que la novela, si lo trabajamos desde esa perspectiva, desde ese contexto que nos nombró Karen, pues puede tener elementos fundamentales para nuestro papel en la escuela y en la docencia. Diría que Esteban tiene mucho que hablar de eso. Sí, Juan, gracias. Justamente la novela de La Casa Grande, escrita por el Nene, como era conocido el Nene Cepeda Zamudio, hacía parte de lo que se conocía como el boom latinoamericano, un término que tampoco le gustaba mucho, si mal no estoy, a Lenia Poniatowska, puesto que el boom era una palabra anglosajona que pues también demarcaba algo colonial. Sin embargo, una característica de esto que se llamó el boom latinoamericano era la forma de construir la novela. Recordemos también que Julio Cortázar tiene una novela muy famosa que es Rayuela, que permite y juega con la estructura de lo que consideramos estático, que es la novela. La Casa Grande tiene una ventaja, y es que parece un rompecabezas. El autor presenta las partes, pero no quiere decir que estas partes sean estáticas, puesto que el tiempo de la narración y el tiempo del que habla es uno mismo, y sin embargo juega con diferentes panoramas, diferentes personajes, y lo más importante es que uno pareciera que estuviera leyendo una película. Literalmente predomina la voz de los personajes más allá de la voz del narrador. Nosotros somos intrusos en una conversación cuya puerta la abre el narrador, quien desaparece de repente y nos deja frente a una situación inevitable de violencia, de incesto, de violencia a nivel social en el carácter público, y en el cual la Casa Grande aparece como un espacio singular, anónimo, estereotipado y aparentemente deshabitado, como un monumento de riqueza y poder. La gente depende de ella, todo circula alrededor de ella, su posición también actúa como si fuera una entidad, o sea, como si fuera otro personaje. Vemos la familia plantocrática con una jerarquía profundamente patriarcal, las descripciones ahí sí del narrador, que es Cepeda Zamudio, en el pueblo, cómo se describe el espacio, cómo la sociedad confluye entre la tragedia y la neuralgia que genera la represión del gobierno frente a las exigencias de los jornaleros, de las bananeras, junto con el desprecio del padre, que se llama el padre, puesto que ese es su lugar en la familia patriarcal, de dirigir su poder y aún así aplacar los intereses de los jornaleros. En La Hermana se lee: esos eran los últimos, hemos acabado
enfadado con ellos, no volverán a hacer una huelga, entonces el padre genera ese odio y efectivamente el libro termina con eso, un llamado de atención a cómo el odio ha construido esa casa y sin embargo se puede todavía no escapar de ella, pero sí sobreponerse un poco a ello. Entonces esa narrativa, como maestros, profesoras de las ciencias sociales, podemos utilizar partes de la novela, no toda la novela, o incluso nosotros mismos darle un nuevo orden. Podemos empezar con el capítulo del pueblo, podemos empezar con el capítulo del decreto, omitir algunos otros, e incluso motivar a que esto sirva como una forma didáctica de escribir el espacio, de describirlo y contar, narrar el espacio si nosotros nos acercamos a él y leemos sobre lo que pues sucede a nuestro alrededor. Entonces ahí vemos todo como la novela y su estructura más abierta, dinámica, que nos recuerda una rayuela y en este caso un rompecabezas, podemos jugar con todo ello en el aula con los estudiantes. Bueno, entonces creo que eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Creo que ha sido un capítulo muy enriquecedor en el que entendimos muchas cosas y les queremos agradecer mucho por estar aquí hoy y los esperamos en un próximo capítulo.